Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa y de los elementos que lo constituyen. También vamos a hablar unas precisiones específicas de la acción in reverso. Nosotros en la clase pasada hicimos toda una explicación acerca de la noción del enriquecimiento sin causa o del enriquecimiento sin justa causa, ¿cierto? Y definitivamente dijimos y dejamos claro que el enriquecimiento sin causa era un principio general del derecho, es decir, el no avalar, el no aceptar o el no prohijar el enriquecimiento sin causa es un principio general del derecho que definitivamente forma parte del derecho natural mismo. Habíamos dejado claro que la figura no estaba establecida explícitamente o taxativamente en nuestro derecho civil colombiano de forma positiva. Sin embargo, que definitivamente el enriquecimiento sin causa tenía todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial, y ya vamos a ver más adelante que aunque no lo dice, el Código Civil en alguno de sus articulados, al regular algunos temas específicos, consagra la figura sin mencionar qué hace esa consagración. Entonces, definitivamente, el enriquecimiento sin causa, ¿cierto? El no aceptar ese enriquecimiento sin causa, el no prohijarlo, definitivamente es un principio general del derecho. Y que de alguna manera, como lo expresa Ripper, es un deber moral, ¿sí? Y que no solo es aplicable a las relaciones jurídicas en materia contractual, sino a cualquier tipo de relación que lo genere. Y que definitivamente no solamente es por decirlo de alguna manera, una premisa o es un postulado conductor o rector de esas relaciones jurídicas como una mera expresión concreta de la equidad, sino que definitivamente el enriquecimiento sin causa es esencial y determinante en un Estado social de derecho. En ese orden de ideas, entonces, ya habíamos dicho también que el enriquecimiento sin causa tenía unos efectos de restitución, es decir, restitutivos y de rectificar el equilibrio económico vulnerado. Ya vamos a ver más adelante, como lo dijimos en la clase anterior, que el enriquecimiento sin causa no lo podemos enmarcar dentro de la responsabilidad, que aquí no hay juicios de dolo o culpa, que definitivamente no es la acción in reverso sobre la que se reclama el enriquecimiento sin causa, no es una acción indemnizatoria, sino que es una acción restitutoria, ¿sí? Que lo que busca es rectificar ese equilibrio económico que se ha vulnerado, ¿sí? En ese sentido, también dijimos la clase pasada que el enriquecimiento sin causa es una fuente de las obligaciones y que, como bien lo expresó Josserand, se convertía en una de las fuentes no voluntarias generadoras de las obligaciones y que resultaba aplicable, como lo dije hace un momento, no solamente pues a las relaciones contractuales, sino también a cualquier actuación o a cualquier hecho humano que pueda dar nacimiento o reconocimiento al enriquecimiento sin causa. En ese sentido, entonces, reconocer al enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones, pues ha sido un trabajo que ha desarrollado no solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia, y muy bien nos lo dijo David la clase pasada en esa línea jurisprudencial que le explicamos. Ha sido establecida sus requisitos, sus elementos constitutivos y la configuración misma del enriquecimiento sin causa tiene un nacimiento jurisprudencial.
Sin embargo, no quiere eso decir que no existan casos en nuestra legislación positiva que así lo han consagrado en nuestra legislación civil. Como les dije hace un rato, hay algunos articulados del Código Civil que lo reconocen. Además, como ya lo habíamos hablado, del Código de Comercio, que definitivamente es un código nuevo y que ha involucrado y que ha traído consigo esa figura del enriquecimiento sin causa. Entonces, vamos a leer varios artículos. Quiero leerles varios artículos, por favor. Tengan a la mano el Código Civil. Vamos a buscar el artículo 738. Estén muy activos con el código en la mano, por favor. Vamos a leer varios artículos. Vamos a leer el 738, el 961, el 1747, el 2310 y poco a poco les voy a ir diciendo cuáles, ¿ok? Entonces vamos a leer el primer artículo, el artículo 738. Ese artículo 738 del Código Civil dice que si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Si por su parte no hubo justa causa de error, óiganlo bien, aquí aparece el enriquecimiento sin causa, dice, si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios. Si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente. Pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que hacía de ellos, solo habrá lugar a disposición de este artículo. La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas, mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño. Entonces, este es un ejemplo claro de la consagración positiva de un evento en el que puede ocurrir enriquecimiento sin causa, pero también miren que nos los diferencia de la acción indemnizatoria, ¿sí?, en el régimen de la responsabilidad, y también de la acción penal, si se llegara o cuando se ocurra el delito o un delito. Bien. Vamos a leer también el artículo 961 del Código Civil. Avancen un poquito. Artículo 961. El artículo 961 nos dice, si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado por la ley o por el juez, de acuerdo con ella. Y si la cosa fue secuestrada, pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y conservación y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se lo reembolse. Miren cómo aquí es claro que el demandante, o sea, mejor dicho, quien gana el proceso de pertenencia de prescripción, ¿sí?, definitivamente a quien él ha vencido le debe restituir la cosa. Y si la cosa fue secuestrada, quien gana el proceso es el que paga al secuestre los gastos de la custodia y conservación del bien mientras duró el proceso de prescripción, ¿sí? Pero ese que vence, ese que es vencedor, quien gana definitivamente el proceso de prescripción o gana la posesión, tiene derecho para que el que es vencido le reembolse esos valores. Entonces vemos aquí cómo se ocurre un hecho del enriquecimiento sin causa. También el artículo 1747, vamos a buscarlo, artículo 1747. El 1747 dice, restituciones por nulidad de contrato de incapaces. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige,
El que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho más rica en cuanto las cosas pagadas o adquiridas por medio de ella le hubieran sido necesarias, o en cuanto las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias subsistan y se quisiere retenerlas. Otro caso de enriquecimiento sin causa del derecho civil colombiano. En materia positiva, lo trae la ley, aunque no enuncia exclusivamente el enriquecimiento sin causa. El artículo 2310 del Código Civil. El artículo 2310 del Código Civil nos dice: agencia oficiosa involuntaria. Dice: el que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona, tiene derecho para ser reembolsado hasta concurrencia de la utilidad efectiva que hubiere resultado a dicha persona y que existiere al tiempo de la demanda. Bien, entre muchos otros como el 2343, el 2309, bien, que también traen casos positivizados de enriquecimiento sin causa en el Código Civil colombiano sin que se haga la enunciación específica de que se está hablando de esta figura. Definitivamente, en todos estos casos que acabamos de leer, sí, hay que tener en cuenta que definitivamente hay una falta de causa que implica un desplazamiento patrimonial, sí, en esas circunstancias que nos trae el Código Civil, como esa que acabamos de ver en el artículo 2310, que definitivamente hay un desplazamiento patrimonial, pero no hay una causa que lo justifique, ¿sí? Bien. En ese orden de ideas ha quedado claro que el enriquecimiento sin causa, su naturaleza de ser es la de ser una fuente de las obligaciones, además de ser un principio general del derecho. Hay que dejar eso claro. Y que aunque no esté taxativamente explicado o dicho o establecido en nuestro Código Civil colombiano, la normatividad colombiana sí la trae en materia de derecho civil en la regulación de algunos casos específicos, como lo acabamos de leer hace un momento. Bien. Ahora bien, vamos a estudiar los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa. Definitivamente, para que haya enriquecimiento sin causa y desde la noción que ya hemos hablado y que hemos estudiado, debe haber un enriquecimiento patrimonial, ¿sí? Ese es el primer requisito. Debe haber un empobrecimiento correlativo, ¿sí? Y digo correlativo es frente al enriquecimiento. Miren que no hay aquí una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, sino lo que hay es una relación correlativa. Es decir, y ya lo vamos a ver, que definitivamente, sí, el enriquecimiento se haya dado en razón, no quiero decir a causa, porque no quiero que sea un vínculo causal, sino en razón de ese empobrecimiento. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, más claro. Definitivamente debe entonces haber un enriquecimiento y un empobrecimiento correlativo. Como tercer elemento debe haber ausencia de causa jurídica, es decir, debe ser sin causa justificada, aunque Yocerán y algunos autores han establecido que definitivamente decir sin causa es decir injustificado, y cuando se dice enriquecimiento injustificado es como si dijéramos sin causa. También, como último requisito, hablamos de la subsidiariedad de la acción reemverso y de la observancia de la ley sin que haya fraude, ¿sí? Definitivamente,
que en el hecho que genera el enriquecimiento debe haber una observancia de la ley. Bien. Vamos a estudiar cada uno de estos elementos constitutivos. El primer elemento es el enriquecimiento patrimonial. Definitivamente, ya sabemos que ese enriquecimiento patrimonial, y aquí ya lo hemos hablado, ¿cierto? Es definitivamente un desplazamiento de un valor patrimonial en favor o en beneficio de otro patrimonio. Para que se pueda hablar de enriquecimiento patrimonial, debe generarse ese desplazamiento de un valor patrimonial en favor o en beneficio de otro patrimonio. Es decir, hay un patrimonio que se empobrece y uno que se enriquece. Ese beneficio que se surge de ese desplazamiento patrimonial se puede representar ya sea en un mayor valor del activo o en un menor valor del pasivo. ¿Sí? Es decir, el patrimonio estaba evaluado, por ejemplo, en 100 millones de pesos y cuando ocurrió el desplazamiento se representó en un mayor valor luego del activo, luego el activo subió a 300 millones de pesos. Pero también puede representarse en un menor del pasivo, es decir, que ese patrimonio tuviera una deuda de 200 millones de pesos y en razón del desplazamiento ahora el pasivo es de 50 o de 100, por ejemplo. Entonces se puede representar definitivamente un mayor valor del activo o en un menor valor del pasivo. Es decir, que puede ser tanto positivo como negativo teniendo en cuenta si lo que aumentó fue el activo o lo que disminuyó fue el pasivo. No solamente ese desplazamiento patrimonial se materializa sobre bienes corporales o bienes tangibles, sino también sobre bienes intangibles o bienes incorporales, como los usos o, por ejemplo, todos aquellos que son derivados de la propiedad intelectual. Ese desplazamiento patrimonial no debe tratarse de meras expectativas. No podemos estar hablando de una mera expectativa, de una creencia de que puede ocurrirse, no, sino que definitivamente debe ser un ingreso efectivo al patrimonio. Ese desplazamiento debe ser real, es decir, debe existir ese ingreso efectivo en ese patrimonio. No podemos hablar aquí de meras expectativas, ¿sí? Y por supuesto ese desplazamiento debe tener un efecto económico apreciable en dinero. No podemos hablar aquí de que ese desplazamiento conlleve un contenido extrapatrimonial o espiritual o afectivo o meramente cognitivo. Bien. Ese desplazamiento debe ser neto y no bruto, ¿sí? En materia ya económica, para que represente efectivamente pues una ventaja patrimonial. Bien, realmente el enriquecimiento neto es la ganancia, lo que realmente gana. Bien. El enriquecimiento puede ser, ese enriquecimiento patrimonial puede ser directo o puede ser indirecto, ¿sí? El enriquecimiento puede ser directo definitivamente si la relación es entre el patrimonio del enriquecido con el patrimonio del empobrecido. Por eso aquí no se habla de causalidad en el segundo elemento constitutivo, sino de lo que se habla es de una correlatividad, que definitivamente yo llamo a esa correlatividad identidad, ¿sí? Quiere decir aquí que el patrimonio del enriquecido con el patrimonio del empobrecido tengan una relación. Aquí el enriquecimiento puede ser directo, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en el pago de lo no debido o en la accesión, que acabamos de leer hace un rato arriba, cuando se plantan o se construye con materiales ajenos, con materiales propios en suelos ajenos, por ejemplo. Y es indirecto, ¿sí? Cuando media un tercer patrimonio,
puede ocurrir el caso que la correlatividad no sea exclusivamente entre dos patrimonios, sino que hay un tercer patrimonio que interviene, ¿sí?, en ese ejemplo, en ese enriquecimiento, como en el caso que leímos acerca del poseedor, en el que hay un poseedor, hay un secuestre, hay un poseedor vencido, hay un poseedor que vence y hay un secuestre. El poseedor que vence en juicio es quien paga el secuestre, ¿sí? Hay un patrimonio que interviene y por pagarle el poseedor que vence al secuestre por la conservación del bien, ha empobrecido su patrimonio. Luego tiene que restituirle, está obligado a restituirle el patrimonio del poseedor vencido. Hay un tercer patrimonio que media en este caso, ¿sí? O en el hecho del enriquecimiento indirecto. Cuando ocurre el enriquecimiento indirecto, definitivamente media aquí un tercer patrimonio. También es necesario que el enriquecimiento sea actual, y esto ha sido establecido y es una posición por la que se inclina la doctrina y la jurisprudencia colombiana, en el hecho de que la actualidad del enriquecimiento sea un requisito de procedibilidad de la acción, es decir, que no se puede reclamar un enriquecimiento injustificado o sin justa causa cuando no existe en la actualidad, en el momento de la reclamación. Eso ha sido discutido. Por ejemplo, los doctrinantes franceses dicen que esa es una exigencia y una condición que definitivamente no es necesaria, que pueda que el enriquecimiento se haya dado en algunos momentos y que basta con que se haya producido. Sin embargo, nuestra doctrina establece y se inclina por esta posición, que definitivamente el enriquecimiento debe ser actual y que ese requisito es necesario para la procedibilidad de la acción. En este caso sería de la acción in reverso o de la acción de reembolso o de restitución. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O podemos avanzar? Sí, profe. Bien. El segundo elemento constitutivo del enriquecimiento sin causa es un empobrecimiento correlativo, ¿sí? Definitivamente aquí hay dos aspectos que hay que analizar. Uno, el empobrecimiento patrimonial, y otra, la correlación que existe entre ambos patrimonios, ¿sí? Definitivamente no hay una relación de causalidad entre el patrimonio que se enriquece, ¿sí?, entre el enriquecimiento del patrimonio y entre el empobrecimiento. Lo que hay aquí es una situación de reciprocidad, es decir, que sean recíprocos, que sean correlativos, que exista una reciprocidad entre uno y el otro, que el patrimonio que se ha empobrecido resulte ser el patrimonio a costa del cual se enriqueció el demandado, ¿sí? O se enriqueció quien es demandado en el proceso de la acción reverso. No hay una relación de causalidad, por eso yo digo que aquí lo que hay es una relación de identidad, que definitivamente yo pueda identificar que el patrimonio que se ha empobrecido resulte ser el patrimonio a costa del cual se enriqueció el otro patrimonio, ¿ya? O el patrimonio del demandado. Entonces, en ese punto ha quedado claro explicada la correlación, ¿sí? ¿Qué significa el empobrecimiento? Y aquí ya dejamos claro que definitivamente no podemos hablar de culpa o de dolo, que no podemos hacer de cuenta que el empobrecimiento es un daño,
porque definitivamente no estamos en el marco de la responsabilidad, ¿sí? Definitivamente hay un detrimento patrimonial, sí, pero no podemos hablar de un daño, porque aquí en el enriquecimiento sin causa no se trata de hacer una imputación jurídica al sujeto, de atribuirle ya sea a título de dolo o a título de culpa, ¿sí? Definitivamente la acción de enriquecimiento sin causa, el acto reverso de restitución, lo que busca es eso. Definitivamente es restituir, no indemnizar. Por tanto, no podemos decir que empobrecimiento es un daño. Sí es un detrimento patrimonial, pero no se configura el daño. Y eso hay que dejarlo claro. Bien. El empobrecimiento también tiene que ser neto y no bruto, y también puede ser directo o indirecto, como el enriquecimiento. De la misma manera. Puede ser originado por un hecho del empobrecido o de un tercero o incluso del mismo enriquecido, ¿sí? Definitivamente, según Ripper nos ha establecido, son muchos los casos en los que se puede ocurrir el empobrecimiento, ¿sí? Incluso porque ha obrado por interés personal el propio empobrecido, razón por la cual aquí definitivamente habría que entrar a hacer el análisis, porque definitivamente no podemos soslayar la realidad del enriquecimiento sin causa, tratando de atribuirle un actuar doloso o culposo para buscar una ventaja de la persona que ha causado o que ha obrado con el interés de aprovecharse de esa situación. Porque nosotros aquí no estamos haciendo un análisis de dolo o de culpa, y definitivamente, aunque no se puede auspiciar ese enriquecimiento sin causa, no podemos entrar a hacer análisis de culpa del empobrecido. No es un tema de responsabilidad, y sin que importe el interés que haya perseguido esa persona que ha generado definitivamente por su propia cuenta que su patrimonio se empobrezca. Aquí lo que hay que tener claro definitivamente es que uno no se haya enriquecido sin justa causa por otro. Bien. Como ya les dije hace un rato, no estoy de acuerdo en que se hable de una relación de causalidad entre los patrimonios del enriquecido y del empobrecido, ¿sí? Uno no es causa del otro ni viceversa. Definitivamente, ¿sí? Lo importante es tener claro que incluso el empobrecimiento se puede ocurrir por un tercero. Luego aquí lo que hay es una reciprocidad, ¿sí? Unas situaciones que, aunque sean aisladas o de alguna manera o puedan no resultar independientes, ¿sí? Sean recíprocas y correlativas. Es decir, que como lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, definitivamente un patrimonio, ¿sí? Ese patrimonio empobrecido resulta ser el patrimonio a costa del cual se enriquece el otro patrimonio. Bien. ¿Qué más podemos decir acerca de el empobrecimiento? Bueno, yo creo que hemos finalizado con ese otro elemento constitutivo. Bien. Ahora el tercer elemento es la ausencia de causa o falta de justificación o legitimación. Pero para hacer ese análisis yo quisiera que hiciéramos una revisión. Ay, caramba, perdón. Perdónenme que estoy tratando de hacerles un envío. Vamos, ahora sí. Quiero que hagamos
Hola, ¿me escucha? Ahora sí, profe. Ok. Ay, bueno. Eh, lo que les estaba diciendo era que para estudiar la causa, en el enriquecimiento sin causa, quiero que hablemos un poco de la teoría de la causa y para eso quiero que hagamos un análisis que ha hecho un estudioso del derecho colombiano, ¿sí? Es el doctor Alberto Gómez Zuleta, en un análisis y una crítica a la teoría de la causa que hace este autor colombiano, que además es nueva, ¿sí? Salió el 8 de marzo en la revista de la Universidad Externado de Colombia y nos habla de un análisis que hace a la crítica y una crítica que hace a la teoría de la causa, ¿sí? A partir del análisis literario del texto El Mercader de Venecia, ¿sí? Que es, bueno, si ustedes no lo saben, pues El Mercader de Venecia es una obra de teatro que fue escrita por William Shakespeare aproximadamente en el año 1598. A partir de ese análisis, ¿sí? Este autor estudia lo que es la teoría de la causa y hace una crítica bastante importante que quiero que dejemos aquí sentado en esta clase el día de hoy, a efectos, como siempre se los he dicho, de romper un poco con esos paradigmas tradicionales y antiguos del derecho civil para adentrarnos un poco más allá en una modernización de todas estas figuras. Este es un ejercicio hermenéutico muy respetuoso que hace este autor, que me gustó mucho y se los traje a ustedes, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo, eh, ¿cómo puede ser que leyendo un texto literario se pueda interpretar el derecho? Definitivamente el derecho no es una isla y necesita de otras áreas del conocimiento para poder entenderse, ¿sí? O para de alguna manera representativa poder analizarlo y poder estudiarlo. Muchos autores utilizan la literatura, ¿cierto?, como una herramienta útil para entender el derecho a través de la narrativa misma de la literatura y de esos escritos, ¿sí?, que son tan simples en la lectura, pero que también nos pueden permitir hacer un análisis de las realidades del derecho. Analizar la literatura es como también analizar una sentencia judicial, porque cuando se analizan estos eventos de la literatura, nos permiten a nosotros ver fenómenos de la realidad o casos reales. En este caso, pues son inventados, en las sentencias judiciales son reales, pero en la literatura, pues son obra de la creación del autor, ¿cierto? Pero que definitivamente pueden permitir estudiar casos concretos que de alguna manera nos ayudan a entender y a comprender el derecho. Hay un autor muy valioso que es John Searle, es un neurolingüista además, que explica la teoría del derecho a través de la lingüística y de la literatura misma. En ese orden de ideas, muchos autores doctrinantes, Habermas, John Rawls, eh, entienden que la hermenéutica jurídica debe aunarse a otras ciencias para poder explicar el derecho. Recuerdo en mi maestría, cuando nuestro profesor de lógica, de teoría de la argumentación y de la lógica, enseñándonos lógica simbólica para la interpretación del derecho, nos hizo traducir un texto del Quijote de la Mancha hacia la lógica simbólica. Luego son situaciones y son ejercicios que abren la mente del estudioso y del analista del derecho. El derecho no es solamente la norma, el derecho no es solamente la sentencia y la jurisprudencia. El derecho definitivamente requiere de otras áreas del conocimiento en su hermenéutica, en su interpretación.
por supuesto todas ellas fundadas en la racionalidad, ¿sí? No estamos diciendo con esto que nos vamos a salir en unos descabellados criterios y análisis. En ese orden de ideas, yo les voy a enviar por el grupo el caso pequeñito que nos va a resumir el caso de análisis del mercader de Venecia, y a partir de allí les voy a dar unos 5 minutos para que lo lean y voy a pasar a hacerles la explicación. El tema que les quiero presentar, pues evidentemente nos va a hacer una introducción a la teoría de la causa. Les voy a dar 5 minutos para que lo lean, luego yo se los voy a leer y vamos a dejar claro cuáles son los puntos clave de este caso del mercader de Venecia. Por favor, me cuentan si ya recibieron, es una hojita muy pequeñita, creo que en unos 5 minuticos lo pueden leer. ¿Me confirman el recibido? Sí, profe, ya. Ok, muy bien. A las 7:10, entonces.
Bueno, muy bien. ¿Están listos? Chicos, ¿están listos? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, ¿Ya señora. están listos? Hola. Sí, profe. Ok, gracias. Bien. Entonces vamos a leer el documento. Dice, en resumidas cuentas, es la historia de Basanio. Bueno, vamos a leerlo desde el principio. Dice, El Mercader de Venecia es una obra de teatro escrita por William Shakespeare aproximadamente en 1598. En resumidas cuentas, es la historia de Basanio, un hombre que le solicita un préstamo de dinero a su amigo Antonio para poder viajar a conquistar al amor de su vida, Portia. Antonio acepta prestarle el dinero, pero como no tiene liquidez, dado que los barcos con sus riquezas están en alta mar, le pide el préstamo a Chilo, un judío prestamista. Chilo le concede el préstamo, pero con la garantía de que si no es pagado, puede cortarle una libra de carne cerca del corazón a Antonio. Antonio acepta, pero a los pocos días se hunden todos sus barcos y no logra pagarle a Chilo en el plazo establecido. En consecuencia, se llama a un juicio para definir si Chilo puede ejecutar la garantía del contrato y cortarle una libra de carne a Antonio. A ese juicio acude Portia, ya casada con Basanio, disfrazada de un abogado conocedor de leyes, y afirma que las leyes de Venecia dan razón a Chilo y que se debe honrar el contrato para no establecer un precedente que colapse el comercio veneciano. Sin embargo, trata de convencer a Chilo de aceptar el pago tardío con indemnización de su acreencia, pero Chilo se rehúsa y exige ejecutar la garantía. Ante esto, Portia amenaza a Chilo con que puede ejecutar la garantía, pero en caso de no cumplir exactamente con el valor de esta, es decir, si corta 1 gramo de carne más de libra prometida o si derrama una gota de sangre, entonces será condenado conforme a las normas de Venecia, puesto que la garantía no incluía el derramamiento de sangre. Chilo, perplejo ante la imposibilidad de cortar la libra de carne exacta y hacerlo sin derramar sangre, decide perdonar a Antonio e irse humillado y sin el pago. Bien, ¿quiénes son entonces aquí los personajes? ¿Quiénes son las partes de esta relación jurídica? ¿Quién me cuenta qué es lo que ocurre aquí? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Alguien puede, por favor? ¿Nadie? Profe, pues Basanio, básicamente lo que hace es, bueno, Antonio y Basanio son amigos, bueno. Basanio le hace un préstamo a Antonio, ya, o sea, Basanio le hace un préstamo a Antonio porque quiere conquistar el amor de su vida, que es llamado Portia.
Entonces Antonio no tiene sus riquezas en alta mar y por lo tanto no puede disponerlas en el momento de ellas, en momento. Así que le hace un préstamo a Shylock y ellos acuerdan un pacto, y es que si Antonio no le paga ese préstamo, Shylock le va a cortar un pedazo de carne de su corazón, un pedazo de carne es exacto. Pero posteriormente, cuando llega la hora digamos que la hora de la verdad, cuando Antonio le tiene que restituir eso, no puede porque dos de sus navíos se han hundido, entonces no tiene con qué, básicamente no tiene con qué pagarle a Shylock. Entonces, la Portia, que es se disfraza de abogado, si no estoy mal, no sé si entendí mal la historia, me disculpa si no. Entonces, y sabes como que hace un cambio de ley en un momento porque o sea, básicamente si le va a cortar la carne no se permite, en ese momento no se pactó el hecho de que no tenía que derramar sangre, y si se pasaba 1 gramo de la libra que estaba promediada, o sea, si incurrían esas dos, básicamente no podía, o sea, básicamente el que era culpa, el que Shylock, que era a quien le debía Antonio, tenía que, o sea, quería como una responsabilidad ya, porque él se pasó de lo que debía cobrar, si no estoy mal. Me disculpas, más o menos así entendí la historia. Bueno, ¿y qué pasó con el dinero definitivamente? ¿Qué pasó con el dinero? Pero el dinero de que Antonio le pidió a Shylock o el otro. ¿Cuál es el otro? Si ahí soy un solo dinero. A ver, a ver. O sea, el que Antonio le pidió de préstamo o sea, Antonio le pidió un préstamo a Shylock, luego entonces Antonio se compromete a darle un pedazo de carne cerca de su corazón si Antonio no paga. Yo supongo que Antonio le da la plata a Basanio, no a su amigo, que vendría siendo un préstamo que le va a hacer a él. Pero si el texto lo dice claramente, dice, Antonio decide, Shylock, perplejo ante la imposibilidad de cortar la libra de carne exacta y hacerlo sin derramar sangre, decide perdonar a Antonio e irse humillado y sin el pago. Ok. Pero ya esa es la ganancia. ¿Cuál ganancia? La garantía, disculpe, profe, la garantía. Lo veo grave en comprensión de lectura. Miren, el mercader de Venecia lo que nos está diciendo es que hay un señor que se llama Basanio. La historia es sobre Basanio. Basanio es un hombre, sí, que está enamorado de una mujer que se llama Portia y necesita viajar para conquistarla, pero no tiene dinero. Y como no tiene dinero, acude a su amigo Antonio para que Antonio le preste el dinero y él pueda viajar. Pero Antonio le dice que sí, que él le presta el dinero, pero realmente no tiene cómo, porque los barcos de él los tenía en alta mar. Entonces, Antonio, para hacerle el favor a Basanio, le pide prestado dinero a Shylock, ¿sí? Entonces, Shylock o Shylock, ¿sí? Le presta el dinero y le dice que la garantía del dinero es que si él no le paga, le puede cortar una libra de carne cerca del corazón. Antonio le dice que sí, ¿sí? Pero tuvo un problema económico y no le logró pagar a Shylock el dinero. Pero Antonio definitivamente recibe el dinero de Shylock y lo recibe ¿para quién? Para Basanio, ¿sí? Luego, Shylock, como Antonio no le pudo pagar el dinero, ¿sí? Decide ejecutar la garantía. Y allí es donde se desarrolla la historia en la que Portia
se disfraza de un abogado y le hace creer a Shiloh que definitivamente la garantía es 1 libra de carne exacta, que no puede cortar ni menos ni más. Y además que no puede derramar sangre. En ese orden de ideas, Shiloh decide no cobrar la garantía porque puede ser posible que él no cortara esa libra de carne completa y menos sin derramar sangre. Entonces decide irse y sin el pago del dinero, dice el texto, irse humillado y sin el pago del dinero. ¿Qué ocurrió aquí según lo que estamos estudiando frente al enriquecimiento sin causa? Definitivamente el patrimonio de Shiloh se ve empobrecido y el de Bassanio se ve enriquecido sin una justa causa. Entonces, este texto definitivamente nos quiere entrar a pensar sobre las acciones o sobre definitivamente las razones que llevan o que conllevan a la causa, ¿sí? En este escrito del Mercader de Venecia, el autor establece en todos sus acápites, y ya lo vamos a ver, que definitivamente hay algo o existe algo que se ha denominado la racionalidad limitada, ¿sí? Y ya vamos a ver que en muchos de los acápites del libro, pues expresa el autor que definitivamente la voluntad del hombre siempre está ligada a sus odios, sus amores, sus necesidades internas, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a tener en cuenta y vamos a analizar cómo esos intereses que son derivados de la racionalidad limitada, es decir, de aquella voluntad que está predispuesta por los sentimientos, por los pensamientos, según este autor, son la crítica a la teoría de la causa. El artículo 1524 del Código Civil nos establece la causa, ¿sí? Y nos dice el artículo 1524, vamos a ver si lo encuentro por aquí. En 1524 nos dice causa de las obligaciones y nos dice que no puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa eficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. En ese mismo sentido, el artículo 1502 del Código Civil sí nos establece, ¿cierto?, los requisitos de validez de los contratos, y nos dice: para que una persona se obligue por otra, por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. Además, el artículo 1618 del Código Civil, ya lo tenía aquí, vamos a ver, en 1618 nos dice: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella a más a lo literal de las palabras. Chicos, les voy a pedir 2 minutos. Perdónenme un segundo, debo atender algo urgente. 2 minutos.
Qué pena, chicos, discúlpenme, pero tuve que atender una situación urgente. Eh, ¿me recuerdan, por favor, dónde había quedado? Hola. Hola, profe. Hola, qué pena, chicos. Discúlpenme, me tocó atender esta situación urgente. No pude dejar de atenderla. ¿Me recuerdan, por favor, por dónde quedamos? Profe, por el artículo 1502. Ok, bien. Les estaba entonces haciendo la indicación acerca de que el artículo 1524 del Código Civil nos establecía la causa y nos decía que no podía haber obligación sin causa real y lícita y que no era necesario expresarla. Nos dice ese artículo 1524 que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. En ese sentido, también les leí el artículo 1502 del Código Civil que nos trae los requisitos de validez y nos enuncia a la causa como uno de los requisitos de validez de los contratos. También les decía que el artículo 618, que nuestra normatividad colombiana le da tanta importancia a la causa, que ese artículo 1618 del Código Civil nos dice, y cuando nosotros estudiamos aquí las reglas de interpretación de los contratos, decíamos que una de las reglas era la establecida en el 1618, que nos dice que conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que la literal de las palabras. Entonces, ese artículo nos señala que la intención de las partes al celebrar el contrato, es decir, su causa, es más vinculante para interpretar el contrato que incluso su propia literalidad. En ese orden de ideas, establecer qué es la causa ha quedado claro que es todo motivo que induce al acto o contrato. En ese sentido, el doctor Inestrosa nos afirma que la palabra causa, él en su criterio nos dice que la palabra causa dice todo y no dice nada, ¿sí? Y que el significado de la palabra causa va a tener una, por decirlo de alguna manera, una parcialidad en su interpretación de acuerdo al momento en el que se utilice o de acuerdo a quien lo esté presentando. El doctor Inestrosa nos explica y nos dice que hay una anfibología en su uso y nos habla básicamente de una trinidad, es decir, de tres aspectos de contenidos posibles para lo que es la causa. Y nos dice que se establecen las diferentes causas o clases de causa o formas en las que se da la causa dependiendo de tres preguntas. Primero, cuando se pregunta por qué se está obligado, ¿sí? Y se responde porque contrató, es decir, ¿por qué una persona está obligada con otra? Porque hizo un contrato, porque contrató. Allí hablamos de la famosa causa eficiente, es decir, la causa que genera la obligación, ¿sí? Cuando se pregunta, según el doctor Inestrosa, ¿por qué contrató? Y se responde porque quería obtener la prestación prometida por la otra parte, estamos hablando de la causa final. Es decir, porque una persona celebró un contrato, pues porque quería recibir la contraprestación de ese contrato. Estamos hablando allí, según el doctor Inestrosa, de la causa final. Y por último, él dice, la última pregunta es, ¿qué lo movió a desear la cosa o el servicio objeto de la prestación? Y nos hablan aquí de la causa impulsiva, es decir, cuál es en el resorte interno de la persona, qué fue lo que lo movió a desear el querer con la cosa
objeto de la obligación, hacer el contrato y definitivamente obligarse. En ese evento estaríamos hablando de la causa impulsiva. Así, en ese sentido y bajo esa trinidad de contenidos posibles para esa palabra causa, ¿sí?, el doctor Inestrosa pues afirma que no es claro a qué causa se hace referencia. Cuando hablamos de la causa, definitivamente nos estamos encaminando específicamente, según lo que nos dice el 1524, es a el motivo que induce al acto o contrato. Bien. Vamos a ver más adelante que definitivamente, pues, el doctor Inestrosa establece y dice que, bueno, antes de esa parte, con una evolución de todo lo que ha sido esa teoría de la causa que ha planteado el derecho francés y nos trae en sí misma a la causa como la causa final, es decir, esa finalidad que las partes tuvieron para contraer. Es decir, el derecho francés nos dice que la causa del acreedor es la obligación principal del deudor, lo que quiere decir que yo me obligo porque voy a recibir una contraprestación, ¿sí? En ese sentido, se estaría hablando de una causa final. Sin embargo, otros doctrinantes, como por ejemplo el doctor Leal, que es más reciente, nos sostiene una argumentación en la que nos dice que definitivamente esa causa final sí existe, pero que esa causa final no es interna ni es emotiva, sino que esa finalidad tiene un carácter económico y en algunos momentos es social. Definitivamente, para Leal, la causa impulsiva no tiene una trascendencia jurídica para el derecho, y así también lo ha dicho el doctor Inestrosa. El doctor Inestrosa nos ha dicho que definitivamente, sí, la causa impulsiva no es importante para el derecho, que pueda que sea importante para la sociología, pero definitivamente al derecho no le interesa el resorte interno del contratante o de quien se obliga, sino que definitivamente la causa que interesa es la causa final. Esa mentalidad que ha sido dominante sobre la teoría de la causa, que en algunos casos también sostiene la causa eficiente, como bien lo decía Yocerán. Para Yocerán definitivamente la causa era el título del contrato, es decir, se obligó porque contrató, lo que quiere decir que el contrato es la causa eficiente, según nos decía Yocerán. Definitivamente la mentalidad que ha sido dominante hoy es que, y nosotros lo veíamos aquí cuando estudiábamos el concepto de obligaciones, y yo le decía yo le decía a ustedes y leíamos que definitivamente las obligaciones tienen un contenido económico, ¿sí? Y que ese contenido económico implicaba que las partes o que las personas en comunidad y en sociedad utilizaran la obligación como una herramienta que le iba a permitir hacer sus transacciones económicas, intercambiar riquezas, satisfacer necesidades. En ese sentido, esa teoría de la causa que se ha denominado y que, como nosotros ya lo miramos, tiene una finalidad económica y social, ¿sí? Es la mentalidad dominante que tenemos hoy en día. Esa es la teoría que acoge la doctrina mayormente. En ese sentido, el doctor Inestrosa también soslaya y deja de lado esa causa impulsiva y nos dice que definitivamente en los contratos no hay una exposición explícita de esa necesidad emocional o esa causa impulsiva que tiene quien ha realizado el contrato, quien ha contraído la obligación.
En ese orden de ideas, aquí aparece la crítica que se analiza desde el caso del mercader de Venecia, porque definitivamente en el caso del mercader de Venecia se deja claro que las intenciones de las partes al celebrar el contrato del mercader de Venecia se fundamentan en esa racionalidad limitada, es decir, en la causa impulsiva, ¿sí? Porque hablábamos de la racionalidad limitada y decíamos que era el entender la voluntad del hombre sometida o surgida a raíz de sus sentimientos, de sus necesidades, de sus pensamientos, de lo que querían las partes, de lo que buscaba, de lo que quería el ser humano. En ese sentido, entonces, en el mercader de Venecia, en contraposición, y es la crítica que hace el autor, intenta explicar que no siempre las causas o los móviles son netamente de economía comportamental, ¿sí? Que además de existir ese homus economicus, es decir, ese hombre que está pensando en materia jurídica, en su comportamiento económico o que tiene un comportamiento económico, también la crítica que hace este autor va encaminada a que las decisiones humanas están también soportadas en definitivamente en esa racionalidad limitada. Es decir, que las personas para tomar sus decisiones no solamente actúan como agentes económicos, sino que actúan como seres humanos, ¿sí? Y que esas decisiones que ellos toman de alguna manera están derivadas o se derivan o nacen o devienen de sus sentimientos, de su ideología, de sus niveles de confianza, de la información, de su autocomplacencia, del altruismo y de muchas otras razones que pueden conllevar a un ser humano a tener una causa impulsiva para desarrollar un contrato o para obligarse. Sin embargo, pues hay que dejar claro que esto es una crítica a esa teoría esgrimida por el doctor Inestrosa, que definitivamente es la ideología imperante en la que la causa de la que aquí hablamos es la causa final, que en algunas ocasiones también puede aparecer o parecerse o estar o tener surgimiento en la causa eficiente. Bien. Y que definitivamente pues la teoría de la causa se fundamenta exclusivamente, ¿sí?, en una causa desde el hombre pensando de forma económica en sus comportamientos. Bien, llegados a este punto y teniendo en cuenta la causa y todo este estudio que hemos hecho para analizar los móviles y las intenciones de las partes al realizar el contrato, podríamos decir que a pesar de que en el derecho colombiano exista esa influencia y ese paradigma establecido acerca de la economía comportamental en materia de causa en las obligaciones y en los contratos, definitivamente habría que abrir una puerta para examinar esa teoría de la racionalidad limitada en la que definitivamente la causa impulsiva en algunos casos sí tiene injerencia y puede de alguna manera contribuir a la realización de los contratos y al nacimiento de las obligaciones. En el mercader de Venecia definitivamente toda la obligación surge por esa racionalidad limitada, por esa voluntad de Bassanio que estaba enmarcada dentro de su necesidad, de su amor, de las ganas que tenía él internas de conquistar a Portía, ¿cierto? Y que su amigo, como era su amigo y basado en esos sentimientos y en esos pensamientos de amistad que no son
no son comportamientos económicos, ¿sí? No es un homus económico, no es un hombre que está pensando o está comportándose económicamente, sino que hay una causa impulsiva, hace surgir todo la relación jurídica, hace que Antonio le pida el dinero prestado a Shylock y se ocurra la situación. Ya como finaliza el caso, pues es una circunstancia efectiva, pues ya de la creación del autor, en la que no vamos a entrar a dilucidar porque ni siquiera hubo un juicio, sino que se fingió ese juicio según lo que nos indica el autor. En ese orden de ideas, ¿sí? Teniendo claro esa teoría de la causa, es importante decir que en la teoría del enriquecimiento sin causa, la causa pues es el elemento fundamental. Definitivamente la ausencia de causa o la falta de una justificación es lo que legitima, ¿sí?, la acción para pedir la restitución, ¿sí? Aquí, y lo dijimos, hay una vulneración por la falta de causa. La equidad se vulnera por la falta de causa, ¿sí? Porque si hubiera equidad en el contrato, si hubiera equilibrio contractual, no estaríamos frente al problema o a la situación. Lo que habría es un pago, definitivamente. Entonces, decir injustificado equivale a decir sin causa, y decir ausencia de causa también es decir falta de justificación, ¿sí? Según Josserand, y en su visión rígida y exegética, pues nos dice que definitivamente la causa está enmarcada dentro del título como fuente de las obligaciones, como lo decía hace un rato, ¿sí? Definitivamente él decía que si había un título, había causa, pero hemos dado cuenta que no siempre, como por ejemplo en el pago de lo no debido, ¿sí? Aunque hay un título en algunas ocasiones, como en el ejemplo en el que los contratantes pagan más del precio que deben del contrato por un error, ¿sí? Aunque hay título, no podemos decir que la causa es el título, porque el mayor valor no está enmarcado dentro del título. Por lo tanto, la fuente no, por lo tanto, el título no sería la causa. Esa es una visión rígida y exegética que ha sostenido Josserand, donde nos dice que siempre que haya título, pues hay causa. Hay una segunda posición y es un poco más flexible, pero no tan segura, que es la que nos trae Ripper, que nos dice que definitivamente, y apoyado en la equidad y en el derecho natural, pues aquí lo que hay es el provecho creado, ¿sí? Se establece la causa o la justificación en el provecho creado y que definitivamente le pertenece ese provecho creado a quien lo crea únicamente. Implica aquí ver la causa o más bien desechar la causa y entender aquí que pues se avalaría básicamente que alguien se pueda enriquecer a costa de otro. En ese orden de ideas, que eso queda sin fundamento, ¿sí? Y existe una tercera posición que es más ecléctica y es una mixtura casi que entre ambas, y sostienen que aunque definitivamente haya habido, pueda que haya o no exista un título, como lo afirma Josserand, o pueda que haya que se haya fundado en el provecho creado, como lo dice Ripper, es decir, que a partir del principio de no enriquecerse a costa de otros sin fundamento jurídico, ¿sí? Según lo que nos dicen los autores Maury y Roas, ¿sí? La causa aquí no se mira como el provecho creado, ni se mira como el título, sino que se mira como la equivalencia, ¿sí? Es decir, que que la contraprestación de la prestación, ¿sí?, haya un equilibrio. No basta con que exista el contrato o la fuente remota de ese contrato
que puede ser la causa final, sino que definitivamente existan las prestaciones, el equilibrio contractual. En ese orden de ideas, si no hay equivalencia, no hay causa. Definitivamente la causa es la equivalencia, y si esta equivalencia no existe, no podríamos estar hablando de causa. Entonces decimos que hay ausencia de causa o no hay causa justificada cuando no hay equivalencia en la contraprestación de la prestación, es decir, cuando el contenido mismo o del contenido mismo de las prestaciones se denota que hay un equilibrio, un desequilibrio contractual. Bien. Todo ello, pues, efectivamente, para llegar al punto de que quien obtiene sin causa jurídica, quien obtiene algo sin causa jurídica por prestación de otro o de cualquier o de alguna manera a costa de sí mismo, está obligado a la restitución de la cosa. Bien. En todo caso, hay que concluir diciendo que la falta de causa implica que el desplazamiento patrimonial que se ha ocurrido no encuentra ni en la equidad ni en el derecho un soporte que lo legitime. No hay razón alguna. Y la causa aquí ya sabemos que es la equivalencia, es decir, no hay una equivalencia en las prestaciones. El desplazamiento patrimonial no tiene asidero en la equidad, por tanto no tiene un soporte que legitime que ese desplazamiento del patrimonio se haya ocurrido. Con respecto al tema del último elemento constitutivo, que es la subsidiariedad y el hecho de que no sea en fraude a la ley, creo que pues ya ha quedado aquí bastante esbozado y hemos dicho que definitivamente uno de los requisitos, y es algo que acoge nuestra doctrina y la Corte, que definitivamente la acción in reverso solamente se puede ejecutar a falta de otra acción o cuando definitivamente no existiera otra acción para exigir el reembolso. Sin embargo, pues yo no estoy de acuerdo con esta postura en tratándose y dado que la figura, además de ser una fuente de las obligaciones, pues es un principio general del derecho. Y lo que debería ocurrir aquí es que la acción in reverso podría concurrir con todas las acciones de manera simultánea y que el demandado pues escogiera la que más le conveniera a sus intereses, ¿sí? Y en cuanto a que no se realice con fraude a la ley, pues es importante creer que todo debe estar circunscrito a que no se ocurra un fraude a la ley, es decir, que definitivamente es exclusivo que todas las circunstancias que envuelven el enriquecimiento sin causa no se realice en fraude a la ley. Evidentemente, pues nadie puede alegar su propia culpa pues para un beneficio directo. Por lo tanto, no podemos decir que puede haber enriquecimiento sin causa cometiendo un fraude a la ley. Y con respecto a la acción in reverso, ya para finalizar el tema, que aquí hemos hablado ya bastante amplio sobre la acción in reverso, debo decir que es el mecanismo procesal que jurídicamente se ha consagrado para conjurar el enriquecimiento sin causa ocurrido, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese enriquecimiento sin causa, y cuando digo conjurar, me refiero a que se pueda de alguna manera atacar o revertir, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa acción in reverso es una acción personal y que no es reivindicatoria. Ojo con eso, porque la acción in reverso, aunque haya un detrimento patrimonial y haya un desplazamiento patrimonial, no es una acción reivindicatoria. No se persigue la cosa, lo que se persigue es la restitución,
¿sí? Es una acción personal y definitivamente es resarcitoria en el sentido de no de que exista la indemnización de perjuicios, sino que definitivamente lo que se trata es de reintegrar, ¿sí?, la cosa que ha generado el empobrecimiento. Bien. Y que definitivamente, como lo acabo de decir, la finalidad de la acción in reverso es restituir al empobrecido pues el dinero o el valor o el bien o la ventaja, lo que fuere que haya generado el desplazamiento patrimonial. Es la acción in reverso, han dicho los autores, es una restitución in natura, ¿sí? Que pues evidentemente no puede ser o de alguna manera entendida como una indemnización o como una compensación. Bien. Hasta aquí hemos terminado la clase de hoy. Estoy abierta a las dudas, a las preguntas que tengan. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted mencionó en el empobrecimiento, en el requisito de segundo requisito, que tiene que ser el empobrecimiento neto y bruto, creo que es así. ¿Me podría explicar eso un poco más a fondo? Que no entendí esa parte. No escuché muy bien. Profe, en el segundo requisito que usted mencionó, usted dijo sobre el empobrecimiento que tiene que ser neto y bruto. Entonces, si me podría hacer el favor de repetirme eso nuevamente. Bueno, bien. En términos económicos, pues cuando se habla de valor bruto, básicamente se refiere a un valor que, o sea, que no haya sufrido cambios en su estado de origen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el salario bruto de una persona es de 700,000 pesos. Ese es el salario bruto. Pero el valor neto a pagar, ¿sí?, en materia económica ya sería la cantidad final luego de que ese valor pues ha sufrido algunos cambios en su origen. Por ejemplo, el valor bruto a pagar del trabajador es de 700,000 pesos, pero el net de 700, pero el neto es de 550. ¿Por qué? Porque se le descontó salud y pensión, se le descontó fondos profesionales, se les descontó bueno, muchos otros ítems. En razón, el neto a pagar ya es la cantidad final. Entonces, el empobrecimiento, tanto como el enriquecimiento, deben ser neto y no bruto, es decir, debe ser la cantidad final, definitiva. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora, yo quería preguntarle acerca de la datio in revertio, creo que se dice así, ¿no? Sí. Quería preguntarle porque usted mencionaba que no era lo mismo que la indemnización, ¿cierto? Uh-huh. Si me podría aclarar un poco más eso que aún no me queda claro. Desde la clase pasada y toda la clase de hoy hemos dicho que definitivamente el enriquecimiento sin causa no está involucrado en la responsabilidad ni en el régimen de la responsabilidad. Por tanto, aquí no hay una imputación, una atribución jurídica, ni hay un análisis de dolo o culpa, y tampoco hay en el tema del enriquecimiento sin causa aspectos de indemnización. El enriquecimiento sin causa no busca indemnizar, ¿sí? El enriquecimiento sin causa busca restituir.
En ese orden de ideas, ¿sí? La acción in reverso es una acción de reintegro, ¿sí? Es una acción de restitución. Lo que busca la acción in reverso, su finalidad como acción es restituir al empobrecido, ya sea el dinero, el bien o la ventaja, ¿sí? Básicamente es lo que busca la acción reivindicatoria. Por supuesto, la causa, la legitimación por activa en la causa la tiene el empobrecido, sus herederos o sucesionarios, ¿sí? Pero no podemos hablar de que la acción in reverso es una acción de indemnización, porque no es una acción de indemnización, es una acción restitutoria. ¿Ok? Sí, sí, ya, profe. Bueno, muy Gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos aquí y nos vemos la próxima clase, que es el viernes. ¿Ok? Ok, profe. Bendiciones Ok, para profe. todos, chicos. Cuídense mucho, por favor. Ya saben que las protestas de forma pacífica. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Me alegró mucho hablar con ustedes el día de hoy. Bendiciones y abrazos para todos. Que descansen. Buenas noches. Feliz resto de semana para todos. Gracias, Igual, profe, profe. igual. Bendiciones. Gracias.